Les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y voy a dar lectura de los versículos 17 al 36. Vamos directo al pasaje, hermanos. Hechos 22, del 17 al 36. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Oremos. Padre, este tiempo sagrado lo ponemos en tus manos. A ti me encomiendo, Señor, y que tu Espíritu Santo me guíe en la exposición de tu palabra. Que tu palabra, Señor, traiga bendición a cada corazón, Señor. Que tu palabra nos desafíe, Señor, y nos ayude y nos guíe a una relación más profunda contigo, con tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La misión de Dios entre el gozo, la tradición y la oposición. Si hay alguna definición que pudiésemos dar acerca de qué es ser cristiano, pudiéramos decir que un cristiano es una persona que ama a Jesucristo por encima de cualquier otra persona y de cualquier otra cosa. Un cristiano es alguien que ama profundamente a Jesucristo por encima de cualquier otra persona y de cualquier otra cosa. Y ese amor por Jesucristo lo hace amar profundamente su reino. El que ama a Jesucristo ama la causa de Cristo.
Y por lo tanto, mis amados hermanos, un verdadero cristiano se gozará y tendrá su gozo en aquello en lo cual Jesucristo se goza. Y no hay nada, no hay otra situación que produzca más gozo para un cristiano que ver avanzar el reino de Dios. El ver cómo el reino de Dios crece y avanza y se extiende en el mundo es motivo de gozo para la iglesia, para el cristiano. Pero hay tres realidades de las cuales nos habla este pasaje, con las cuales nosotros los creyentes tenemos que enfrentar y experimentar y vivir con sabiduría, en la medida que el reino de Dios avanza en la tierra. Y esas realidades, mis amados hermanos, tienen que ver con el gozo, con la tradición. Muchas veces vamos a tener que enfrentarnos con una oposición interna debido a la tradición, que llega a convertirse muchas veces en un obstáculo para el avance del reino de Dios, y también con la oposición externa, con aquellos que están fuera de la iglesia y que pues son parte del otro reino, el reino de las tinieblas, y el reino de las tinieblas siempre reaccionará en contra del avance del reino de Dios. Pero veamos el primer punto, hermanos. El gozo que experimenta el cristiano al conocer el reino, cómo el reino de Dios se extiende. Vean, versículos 17, 18, 19 y 20. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Está hablando Lucas, parte del equipo misionero del apóstol Pablo, y él está incluido entre ese grupo. Por eso dice, nos recibieron. Versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Recordemos, Jacobo era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Estaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora, aquí hay una enseñanza muy importante para todos nosotros, hermanos. Cuando nosotros escuchamos noticias misioneras de que el evangelio ha llegado a un país que antes estaba cerrado al evangelio, donde había una gran persecución, o cuando el evangelio ha llegado a una etnia, a un grupo étnico en nuestro país o en cualquier parte del mundo, hermanos, esas noticias provocan dos reacciones a la iglesia de Cristo, hermanos. Gozo y glorificación a Dios. Gozo y glorificación a Dios. Hermanos, el culto de adoración que tuvimos el domingo pasado, pudimos experimentar estas dos experiencias, hermanos. El escuchar de labios de nuestro hermano Carlos Yermo, cómo Dios ha usado su vida en otros países muy lejanos, con culturas muy distintas, en donde el cristianismo, hermanos, no es la fe, la creencia principal ahí, y cómo Dios está usando, hermanos, al pueblo latino para levantar entre los latinos a misioneros transculturales. Y hermanos, no cabe duda que más de uno de nosotros fue tocado por el testimonio y la exposición de nuestro hermano. Y es que vivimos la experiencia que vivieron los hermanos de Jerusalén, hermanos, como aquí se nos narra en el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hay gozo al recibir misioneros, hermanos, y yo oro porque en esta iglesia, esta amada iglesia, hermanos, estemos recibiendo constantemente misioneros que nos visiten, que nos informen de cómo el Señor está extendiendo el evangelio, el mensaje glorioso de salvación en otros países. Porque eso nos desafía a nosotros, que estamos aquí, a seguir haciendo esfuerzos locales para extender también el evangelio en nuestra ciudad. Hermanos, nuestro gozo siempre está conectado con lo que valoramos.
¿Sí? ¿Escuchó bien? Nuestro gozo, tu alegría, lo que te provoca gozo, está relacionado con tu sistema de valores. ¿Sí? Es decir, cada quien nos alegramos con lo que apreciamos y valoramos. Muchas veces, mi amado hermano y hermana, lo que a ti te provoca gozo no necesariamente le provoca gozo a otras personas, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces te ha pasado que tú experimentas algo o recibes una noticia por algo que a ti te provoca gozo, la platicas y la reacción como que no comparten tu gozo con quien estás compartiendo esa noticia, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de equipos de fútbol, hay mucha pasión entre el fútbol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no soy afín al equipo América, y si alguien me dice, el América es campeón y está muy gozoso, bueno, yo le diré felicidades, qué alegría por verte feliz. Pero si alguien dijera, el Puebla es campeón, bueno, ahí sí nos gozamos juntos, ¿verdad? Un abrazo a todos mis hermanos americanistas, por cierto. Pero, hermanos, el hecho de que tengamos un sistema de valores, y los cristianos todos compartimos un mismo sistema de valores. Hay cosas que a todo cristiano nos debe provocar gozo. Por ejemplo, ¿qué cosas? Aquí hay una breve lista de cosas que si tú eres cristiano o cristiana, te deben de gozar. El saber que alguien ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. El escuchar que alguien nos platica o dé testimonio de que un amigo, un familiar, ha hecho una profesión de fe en Jesucristo, eso nos debe de dar gozo, hermanos. No más actitudes en la iglesia de que, quién sabe si fue verdad. Ya veremos si no se enfría con el paso del tiempo. No, hermanos, una noticia así debe de provocar gozo. Otra, el nacimiento de una iglesia, una nueva obra, una nueva iglesia local. El llamamiento de alguien al ministerio, son cosas que provocan gozo, hermanos, al verdadero cristiano. El envío de misioneros al campo, son elementos, hermanos, realidades que a nosotros como cristianos nos generan mucha, mucha alegría. No a todas las personas estas cosas les provocan gozo, solamente a los cristianos. Un bautismo de un nuevo creyente es un momento muy alegre para cualquiera que ama a Jesús. O la restauración de un hermano que cayó, o como en el caso que estamos viendo, hermanos, la visita de misioneros a nuestra iglesia, como el gozo que experimentamos hace 8 días con nuestro hermano Carlos Yerno. Hermanos, esas son cosas que a nosotros nos provocan gozo. Y solamente alguien que ha creído en Cristo y alguien que está comprometido con el reino de Dios y con su expansión, experimentará un verdadero gozo por este tipo de cosas relacionadas con el reino de Dios. En otras palabras, dime, ¿qué te produce alegría? Y te diré cuánto amas a Jesús. ¿Sí? ¿Escucharon ese aforismo? Dime qué te produce alegría y te diré cuánto amas a Jesús. Esta iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba conformada por judíos. Ahora la inmensa mayoría de la iglesia estaba alegre, gozosa. Vemos aquí a los pastores de la iglesia glorificando a Dios por las noticias y el testimonio que daba Pablo y su equipo de cómo se estaba expandiendo el evangelio entre los gentiles, ¿sí? Pero había un sector de la iglesia, y por supuesto los judíos no creyentes, que estaban viendo con mucho recelo el ministerio del apóstol Pablo. Y tenían sospechas de que Pablo estaba atacando la ley de Dios, específicamente la ley judía, ¿sí? Y se había corrido un rumor de que Pablo quería cambiar todas las costumbres judías, etcétera, y que estaba en contra de la ley de Dios. Y había ahí toda pues un plan de que si Pablo llegaba a Jerusalén, pues lo iban a tomar preso, como ya se le venía advirtiendo, hermano. Pero los hermanos de la iglesia, los que están conectados con la misión de Dios, ellos hicieron a un lado eso
y lo recibieron con gozo. Pero hay otro elemento, mis amados hermanos, aquí, que es la glorificación de Dios. Y hermanos, hablando del gozo, Jesús corrigió el motivo del gozo a sus 70 enviados. ¿Se acuerdan cuando Jesús envió a 70 a predicar el evangelio? Y cómo ellos regresaron y dijeron, llegaron contentos, dice la palabra de Dios, regresaron los 70 con gozo. ¿Y qué le contaban a Jesús? Aún los demonios se nos sujetan a nosotros. Jesús les corrige. No se alegren de que los demonios se les sujetan a ustedes. Más bien alégrense de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. Muchas veces vamos a tener que hacer una corrección de nuestro sistema de valores, mis amados hermanos, para que nuestro gozo esté conectado con el gozo de Dios. Pero hay otro elemento, otra reacción que se genera en la iglesia, hermanos, con las noticias de la expansión del reino de Dios, y es la glorificación a Dios. Como ya leímos, hermanos, cuando escucharon las noticias, los ancianos, los pastores de la iglesia de Jerusalén, dice, glorificaron a Dios. La gloria de Dios, glorificar a Dios, es el fin supremo de la existencia humana. No existe meta más elevada que nosotros debamos perseguir y por la cual debamos vivir, sino el que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que sintamos, en todo lo que decidamos. Es la gloria de Dios. Cuando tú glorificas a Dios, amado hermano y hermana, lo que estás es describiendo o expresando, ya sea con palabras habladas o cantadas, cuán grande es Dios. Que nuestros hechos, que nuestro hablar, que toda nuestra vida, hermanos, refleje la gloria de Dios. Hay eventos que nos hacen expresar glorias y alabanzas a Dios, pero el enterarnos, el recibir noticias de cómo se expande el reino de Dios, hermanos, es uno de los motivos más grandes que nos impulsan a expresar glorias y alabanzas a nuestro Dios. Es muy posible que en este viaje de Pablo a Jerusalén, Pablo haya entregado el donativo, la ofrenda que había estado recolectando entre las iglesias de Acaya y de Macedonia, para las iglesias de Judea, que estaban pasando por una crisis alimentaria, una crisis económica muy fuerte. Pero el motivo del gozo y de las alabanzas por parte de los líderes de la iglesia de Jerusalén no fue tanto el donativo, sino el escuchar cómo el reino de Dios se estaba extendiendo entre los gentiles. Amado hermano y hermana, a ti, ¿qué te produce gozo? El saber que tu equipo quedó campeón, alguna buena noticia de alguien integrante de la farándula, te produce gozo que ya salió la nueva temporada de tu serie favorita, o te produce gozo el haberte graduado de tus estudios, que te llegó un nuevo paquete que pediste por internet. Ahora, mis amados hermanos, Dios no está peleado con que nos alegremos de cosas semejantes a las que acabo de mencionar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nuestro gozo supremo esté conectado con el gozo de Dios, con el reino de Dios, con la expansión del reino de Dios. El avance en la obra misionera genera gozo y alabanzas en la iglesia. Pero también, hermanos, la expansión del reino de Dios nos va a colocar como iglesia muchas veces en la disyuntiva de la tradición. De la tradición. Vean cómo aquí la iglesia de Jerusalén se tuvo que enfrentar con esta disyuntiva. Leo a partir del versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay, pues, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos.
Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué había pasado aquí? Bueno, el rumor de que Pablo, un judío, rabino judío, fariseo, ¿sí?, un egresado de la escuela del gran Gamaliel, estaba ahora enseñando entre los judíos de la diáspora, los judíos que vivían allá en Macedonia, en Grecia, en Asia Menor, les estaba enseñando a no guardar las costumbres. Y dice, si ellos saben que tú ya estás aquí, de cierto va a haber problemas. Y entonces, ¿cuál fue la solución que ellos consideraron más prudente? Mira, aquí tenemos a 4 de entre nosotros, 4 de la iglesia, recordemos, son judíos, todos los de la iglesia en Jerusalén eran judíos, y todos hasta este momento seguían practicando y guardando la observancia de la ley, las tradiciones de la ley, hermanos, las fiestas judías, el Shabbat, la dieta kosher, etcétera. Y dice, bueno, ellos están por cumplir su voto, así que únete a ellos, paga sus gastos, únete y cumple con el ritual. Y entonces, pues ellos van a darse cuenta que no hay nada de todo esto que se ha hablado de ti. Así que Pablo, él de por sí venía en su viaje determinado a participar de la fiesta y cumplir con un voto de gratitud a Dios con base a las costumbres judías, a las costumbres que él conocía. Así que él fue, acudió, y vemos entonces cómo el resultado no fue el esperado, ¿sí? Muchas veces, mis amados hermanos, pensamos que el seguir la tradición va a ayudarnos a poder expandir el reino de Dios en el mundo, ¿sí? Y la verdad es que muchas veces la tradición llega a convertirse en un verdadero obstáculo para la expansión del reino de Dios. Y hermanos, mucho se ha hablado y hay una expresión que hemos escuchado de algunos misioneros, ¿no? Y mucha gratitud en nuestro corazón porque en generaciones pasadas hubo hermanos de otros países, tanto de Europa como de la Unión Americana, que tomaron la decisión en tiempos muy difíciles de cruzar la frontera y traernos el evangelio de Cristo. Pero ellos, por supuesto, que dentro de este evangelio, hermanos, pues traían también la cultura de los países donde ellos venían. Y alguien lo ha expresado así, hermanos. Alguien lo ha expresado que cuando llegaron los misioneros en el siglo XIX a América Latina, nos trajeron la semilla del evangelio y traían la semilla en una maceta, hablando de que la maceta pues es todo el rasgo cultural de su propia cultura. Y dice estos misionólogos, con el paso del tiempo, nosotros llegamos a amar más la maceta, es decir, la cultura en la cual venía envuelto el evangelio, que la propia semilla. Así que muchas de las tradiciones, hermanos, o de los rasgos culturales que nos heredaron los misioneros, en sus países ya ni siquiera las siguen, ya las superaron. Pero nosotros seguimos aferrados muchas veces a aspectos como la vestimenta, la arquitectura, la liturgia y muchas otras tradiciones, hermanos, que nos parecen muy importantes seguir conservando. Lamentablemente, hermanos, todavía existen, hermanos, gracias a Dios, cada vez menos, que se han constituido a sí mismos como guardianes de la tradición.
de tradiciones que simplemente, si las analizamos, hermanos, son rasgos de la cultura de aquellos amados hermanos, y nuestra gratitud a ellos, que nos trajeron el evangelio en otra época procedentes de otros países. Pero nosotros, hermanos, podemos vivir el evangelio en nuestro contexto cultural, hermanos, bajo el contexto no solamente de nuestra cultura, sino también de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Eso no quiere decir que estemos dispuestos a comprometer el mensaje del evangelio, eso jamás. El apóstol Pablo dijo, si uno de nosotros o un ángel del Señor les predica un evangelio distinto al que han escuchado, sea maldito, caiga la maldición sobre él. Así que no se trata, hermanos, de modificar el evangelio, sino de reflexionar acerca de qué tanto amamos la tradición, ¿sí? Por encima incluso del mensaje. Y vemos aquí que Pablo no crean que él participó de este ritual simplemente porque él amaba la tradición. No, mis amados hermanos, nadie se confunda. Pablo era estratégico, su pasión no era la tradición, su pasión era la conversión de los judíos. Y si participar de este ritual, de esta fiesta judía, iba a contribuir para que muchos escucharan el evangelio como lo fue, si nosotros seguimos el relato, vamos a ver cómo Pablo relata su testimonio ante esa multitud enardecida, porque la pasión verdadera de Pablo, hermanos, era la salvación de los judíos. Vayan conmigo a 1 Corintios 9, 19 al 23. Y vean cómo Pablo estaba dispuesto a todo con tal de que la gente de su nación conociera el evangelio. Dice 1 Corintios 9, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y noten, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago, note esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice Pablo, si participar de esta fiesta judía va a hacer que mis compatriotas escuchen el evangelio, no tengo problema para participar de esta fiesta. Pero no porque amen la tradición. Dice, soy libre de esa tradición, sino porque mi pasión es el evangelio. Así que, mis amados hermanos, reflexionemos acerca de cuál es nuestra relación actual, como iglesia cristiana actual, con aquellos aspectos que son más bien tradiciones heredadas que fundamentos reales de doctrina y práctica cristiana. La tradición, hermanos, puede convertirse en un obstáculo para la expansión del evangelio. Pero ese es el obstáculo interno que muchas veces nosotros, al aferrarnos a las tradiciones, hermanos, llegamos a tener. Pero hay otro obstáculo externo, y es el de la oposición. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando soldados y centuriones, corrió a ellos
Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. Noten, hermanos, lo tuvieron que cargar a Pablo a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Hermanos, es un claro ejemplo de que cuando queremos complacer a los tradicionalistas, no siempre obtendremos el resultado adecuado. De nada sirvió que Pablo haya participado en el ritual, aunque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. No evitó la furia de la multitud, pero Dios estaba obrando, porque a través de ese acto, Dios haría que toda esa muchedumbre escuchara el evangelio de Cristo. ¿Qué sentirías, mi amado hermano y hermana, si una multitud enardecida quisiera lincharte? Porque era un intento de linchamiento lo que estaban haciendo los judíos de Jerusalén contra Pablo. Así que esas reacciones, hermanos, solamente se dan cuando el evangelio se está expandiendo en el mundo. No esperes que la gente afuera de la iglesia nos aplauda cuando hay noticias de expansión del evangelio. No esperes que el sistema mundano, el reino de las tinieblas, reaccione con beneplácito ante el avance del reino de Dios. Al contrario, la reacción va a ser con furia. La reacción va a ser fuerte. Y muchas veces a los agentes del reino, a ti y a mí, querrán quitarnos la vida. Esto lo están experimentando de una forma más vívida, hermanos, los hermanos misioneros que están en la primera línea de batalla. Aquellos que están predicando a Cristo y sirviendo a Cristo en mundos donde el cristianismo está prohibido. En el medio musulmán, ¿sí? En muchos países de esta famosa ventana 1040. Ahí es donde se experimenta esta furia, ¿sí?, contra el santo y glorioso evangelio de Jesucristo. 3 realidades, mis amados hermanos, que la iglesia experimentará y que nosotros debemos ser sabios para experimentarlas y enfrentarlas. Primera, ¿dónde está tu gozo? Que nuestro gozo, hermanos, no esté fundado como iglesia por tener una economía poderosa como iglesia, o por tener grandes equipos de sonido, o a lo mejor un grupo de alabanza así muy profesional y muy, muy grande, ¿verdad? O en ser una muchedumbre, o en tener un auditorio grande. Que nuestro gozo, mis amados hermanos, eso no quiere decir que si el Señor nos concede eso algún día, qué bendición, hermanos, pero que nuestro gozo esté centrado en la expansión del reino de Dios. En la expansión del reino de Dios. ¿Dónde está tu gozo? Que nuestro gozo esté en relación con el gozo de Cristo. Pero también, hermanos, que nuestra relación con la tradición sea una relación de prudencia, sabia, hermanos, y basada realmente en la doctrina y en un compromiso con el evangelio. No amemos más la maceta que la semilla que está en la maceta. Y por último, mis amados hermanos, si Dios nos usa en la expansión del reino de Dios, esperemos una reacción del reino de las tinieblas. Habrá oposición. Habrá oposición. Lo experimentó Pablo. Pablo ya sabía por revelación del Espíritu Santo que esto iba a pasar. Pero eso no lo intimidaba. Que tampoco nada nos intimida, hermanos. El Estado, el gobierno, puede promulgar leyes en contra de la fe cristiana. Leyes en contra de nuestros valores, de nuestros principios. Puede incluso
atreverse a dictar leyes en contra de la libertad religiosa que tenemos, de la libertad de predicar. Todo lo que surja del reino de las tinieblas, hermanos, que nada nos intimide. Nosotros, como Iglesia de Cristo, sigamos, como dice ese glorioso himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener centrado nuestro gozo en aquello que a ti te goza, que es la expansión de tu reino, el crecimiento de tu reino en el mundo. Señor, ayúdanos a ser sabios y a tener discernimiento, Padre Santo, para identificar aquellas tradiciones que se han convertido en un obstáculo para la expansión del reino de Dios, de tu reino en este mundo. Y Padre, ante la oposición del reino de las tinieblas, danos valor, danos tu gracia, Señor, danos firmeza, como la vemos aquí en Pablo y en sus colaboradores. Sé glorificado en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.